Soy muy privilegiada de estar este día aquí. Resultó que por coincidencia estoy, porque todos se fueron. El pastor se fue a Mérida y ahorita les platico un poco. Dios está haciendo una revolución de veras en todos lados y pues oír a los muchachos. Yo soy de sonidos y yo oigo los sonidos, oigo las voces. Y la Biblia es bien clara cuando dice que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Y cuando yo oigo en las voces en quien Dios hizo una obra. Es bien grueso. Y ahí ya sé que Dios está haciendo algo. También Rebeca y Herbert ahorita todavía están en la quemada, van a compartir allá. Entonces, pues aquí estamos porque yo todo lo que le pido al Señor es dame un corazón siempre tierno, no duro, no peleonero, ¿verdad? No parralense, sino yo quiero un corazón tierno, bueno, y yo quiero que levantes tu corazón y levanta tus manos y dile: Señor, ayúdame a oír los sonidos que me van a transformar. Quiero oír la palabra que me va a transformar, quiero oír tu voz. Te damos gracias por lo que hiciste, esta fuente que derramaste en los muchachos, pero queremos ayudarlos a caminar en esto que tienen por delante, y todos nosotros, transfórmanos a nosotros también, Señor. Danos un corazón muy tierno en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si se sienta, por favor. Estoy muy emocionada, muchachos, de que Dios hizo algo en ustedes y en los que iban, ¿verdad? Cuando lo inviten a ser parte del equipo que va a servir, vaya, porque deje todo y vaya, porque todos fueron bien tocados y yo sé que va a seguir por una cosa, yo sé que va a seguir por una cosa que me dijo Humberto, me dijo: pastora, Dios quiere esta generación, lo estoy oyendo por todos lados. Dios está buscando la generación Z, la Gen Z. Obviamente si toca una generación, toca a todos, pero esta generación de chiquitos se está levantando y diciendo: a ver, ¿es cierto esto? ¿Quiero lo verdadero? Y están tomando pasos, están llenando las iglesias tradicionales y de todo el mundo porque nadie sabe por qué. O sea, en medio de una época tan caótica, de tanta confusión, de tanta cosa, se están levantando estos chiquitos soberanamente y están diciendo: puedo creer en lo verdadero, y se están acercando a buscar. Entonces, pues tengo mucha esperanza en todo lo que va a hacer Dios con ustedes y con nosotros, ¿verdad? Diga conmigo también: Dios. Y te quiero decir que estoy leyendo un libro que me encantó. Bueno, he leído varios libros que me han encantado, pero el último fue un libro que me regaló Stephanie. Le regalé algunas copias a uno, pero ahorita estoy leyendo otro que ella me regaló, que es de una abogada, no es cristiano, es una ex jueza y se llama La Corresponsal. Y ella desde chiquita tuvo la costumbre de escribir cartas. Ella fue adoptada y su mamá le dejó una carta, y desde entonces cuando su mamá la deja con los padres adoptados, escribió una carta muy especial para su hija, y desde entonces esa carta se quedó grabada. Cartas son muy especiales. La carta está preciosa. Yo sobre todo, ayer que estaba pensando en Carlita, que es abogada, ¿verdad? En todos, deberíamos de leerlo, porque cada carta se la contestan y estaban narrando toda su vida. Pero es muy especial cómo las cartas es un mapeo de su vida. Y usted sabe que ahorita no estamos acostumbrados a escribir y nos estamos perdiendo de algo muy, muy, muy importante. Y por eso, muchachos, a ustedes les dejaron como tarea que escribieran todos los días algo, ¿verdad? A todos y estaban en el campamento todos escribiendo. Escribir es muy importante, pero escribir cartas y el lenguaje de esta ex jueza
es precioso. Y vi por un lado el impacto de una carta, cuando te llega a ti una carta, y más si te llega por correo, escrita de manos de alguien, porque en esa carta puedes ver a la persona, puedes ver el motivo de la persona que te la está escribiendo. Y me quedé pensando, Dios nos escribió una carta. Esto de aquí es una carta. Pude ver la relación mientras leía las cartas. Apenas voy en las primeras partes del libro. Y podías ver todo lo que ella estaba pasando y pensando en cada episodio, porque tú podías ver claramente lo que ella pensaba, sus motivos y las cosas por las cuales estaba haciendo las cosas. Y Dios hizo exactamente lo mismo con nosotros. Nos dejó una carta, y en esta carta, aunque fue escrita por 66 personas, porque fue escrita en un tiempo como de 1400 años aproximadamente, diferentes autores, pero todos fueron inspirados por el Espíritu Santo y escribieron exactamente sobre el carácter de Dios, sobre los motivos de Dios. Y puedes ver en esta carta todo el amor de Dios, todo lo que Dios quiere para un ser humano. Por eso necesitamos leerla, por eso necesitamos pedirle al Espíritu Santo, porque es el único que nos la puede revelar. Revélame lo que está diciendo esta carta. Y cuando la lees de esa manera, toda tu visión cambia. Entonces hay una carta escrita para ti, para nosotros aquí, y yo quisiera que viéramos algunas partes de esta carta, porque esta carta nos puede transformar. Entonces yo quiero que te dejes verdaderamente afectar. En Romanos, en la carta a los Romanos 12:1-2, hay instrucciones muy claras. En cada carta hay instrucciones muy claras, pero en este en particular dice: no os conforméis a este siglo, o sea, no se adapten a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Imagínate que recibes esta carta. Imagínate que llegó el correo y que te está dando estas instrucciones. Obviamente lo está dando en un contexto muy extraordinario, porque nos está diciendo todo lo que la cruz hizo en nosotros, cómo justificó a aquellos que creen en Jesús, que nacieron de nuevo. Y los está diciendo a los que nacimos de nuevo: no se adapten, o sea, no conformen su entendimiento a este siglo, transfórmense. O sea, van a tener un trabajo. No es que ya me transformó y ya, no, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y el ser humano, mis amados, es muy complejo. Ahorita que se están haciendo todos los descubrimientos de cómo es, y todo se puede comprobar en la escritura, el pensamiento, la mente, es algo muy extraordinario. Apenas están los neurocientíficos queriendo entender el cerebro, y por más que quieren no lo entienden. Me toca ver lo que hablan los neurocientíficos, y que esto, y que tratan de estudiar el cerebro, y sí están captando varias cosas, pero es imposible, porque es un mundo, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero te quiero decir que ese entendimiento, si nos está diciendo transformen su entendimiento, a ver, háblale a tu entendimiento, dile: transfórmate. ¿Qué es entendimiento? No sé cómo hacerle, Diana, no está. Bueno, entendimiento, nomás que yo lo quiero ver y no sé. Voy a transformar mi entendimiento de que sí puedo con la tecnología. Entendimiento, lo que tú tienes adentro, como tú fuiste hecho, es la facultad de la mente
que nos permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea de la realidad. Es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Es una capacidad espiritual de percibir la verdad y discernir entre el bien y el mal. Y nos está diciendo Dios que transformemos esto para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cómo se adquiere el entendimiento? No, o sea, no es nada más así una cosa, ya tengo entendimiento. No. Lo necesitamos desarrollar. Nacemos con un entendimiento, pero tú y yo necesitamos hacerlo crecer. ¿Cómo se va adquiriendo el entendimiento? ¿Cómo es que yo entiendo la vida? Porque como tú entiendes la vida es muy diferente a como yo la entiendo. Depende de muchas cosas. Se adquiere por los pensamientos correctos. Y el pensamiento se forma en cada ser humano por experiencias, por ideas que a veces vamos escuchando, por maneras de pensar, por culturas familiares. Pero los pensamientos, mis amados, son muy poderosos. Los pensamientos son los que dirigen tus acciones. Cuando tú te pares y digas, ¿por qué hice lo que hice? Tú siempre tienes que buscar adentro de ti de dónde nació o por qué hice lo que hice, de qué pensamiento se agarró esta acción. Entonces, es bien importante que entendamos esto. Nuestros pensamientos dirigen nuestras acciones. Detrás de cada acción hay una manera de pensar. De todas las acciones que tú tienes en tu vida, y son 1000 acciones. Tu manera de actuar en tu casa, tu manera de actuar en tu trabajo, tu manera de actuar en la iglesia, todo se basa en una manera de pensar. Y es bien interesante lo que dice Proverbios 23:7, y si lo quieren decir junto conmigo todos, para que puedan entender esto, porque si entendemos esto nosotros podemos cambiar en cualquier cosa. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. 1, 2, 3, todos juntos. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tú eres tu pensamiento. Tú eres tu manera de pensar. Y lo que la Biblia nos trata de decir es que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra manera de pensar. Nosotros estamos acostumbrados o vivimos en una sociedad que a todo le echamos la culpa, que todos son culpables, y no, es la manera como tú piensas. Yo les he platicado varias veces yo vengo de un contexto donde me enseñaron a tenerle mucho miedo a Dios. Entonces Dios era un juez, Dios te iba a castigar, si no estaba todo perfecto Dios te iba a castigar, todo se iba a acabar, siempre hay escasez. Yo no sabía que yo pensaba así, pero pensaba, ¿verdad? Estás oyendo, se va a acabar el agua en el mundo, en el planeta, se va a acabar el oxígeno, se va a acabar la fauna, se están acabando las especies, todo el mundo te habla de una escasez. Y me acuerdo que leo un libro de un teólogo, yo creo que el libro más precioso de teología que yo he escuchado, que se llama Deseando el Reino. Y este autor dice que Jesús no solamente vino a redimir nuestros pecados, vino a redimir el planeta, y el planeta fue redimido de la pobreza y de la escasez. Y todo aquel que crea en Jesús va a vivir en el mundo de abundancia de Dios. Y haga de cuenta que a mí se me abrió dije, ¿cómo? Yo siempre estoy pensando, tengo que cuidar el miedo de que si no hago las cosas bien, entonces se va a acabar. Y entonces volteé y dije, es que Jesús y la sangre de Jesús vino a redimir este mundo, y es el mundo de la abundancia de Dios. Escúcheme, porque todo lo que habla esta carta que Él nos escribió siempre te va a hablar de abundancia, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros.
Todo habla de abundancia y toda la vida nosotros queriendo producir, queriendo hacer, queriendo lograr, cuando espérame tantito, o sea, fuimos creados para ser mayordomos de todo lo que Él nos da. Entonces, cuando cambié esa manera de pensar, yo dejé de reaccionar a muchas cosas. Mi pregunta esta mañana es: ¿a qué reaccionas tú? Porque si no entiendes a qué reaccionas, tú nunca vas a cambiar tu pensamiento. O sea, ¿por qué tengo este afán de esta cosa? ¿Qué está atrás de este pensamiento? Y déjeme le digo las buenas noticias. Hay muchos pensamientos adentro de nosotros que están ligados a mentiras, a ligados engañosos, a temores, a cosas ocultas. Muchos de los pensamientos que traemos, porque eso produce la carne. La carne produce muchos pensamientos que a veces por causa del temor nos obligan a actuar de una manera diferente, no de una manera sana. Existen dos mentes para quienes hemos nacido de nuevo. Es Romanos 8, 5, 7. Yo quiero que lo veas. Ve este pasaje. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y yo quiero, mi marido ha estado haciendo mucho hincapié de que verdaderamente asegurarnos de que la gente que está en la congregación sea gente que verdaderamente está convertida, porque tú puedes venir y estar de acuerdo con todo, pero realmente estar convertido es aceptar todo el pensamiento de Dios sobre ti. Y entonces dice: pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Les voy a decir cómo dice me pusieron mala traducción, y creo que nomás, no sé por qué, nomás en mi Biblia viene esta traducción. Y es de la Reina Valera, no sé por qué, pero en mi Biblia dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. Hay dos mentes adentro de nosotros, de los que hemos nacido de nuevo. Si tú has nacido de nuevo, hay dos mentes: la mente carnal y la mente espiritual. Y aquí está diciéndote: tienes que dedicar a la mente espiritual. Si no has nacido de nuevo, tú estás solamente formateado por la mente carnal. No puedes pensar de otra manera. Así es de que esta es una invitación para mostrarte todo lo que Jesús puede hacer por nosotros. Pero choca la mente carnal y la mente espiritual adentro de nosotros. Mente carnal es enemistad contra Dios. La mente espiritual, si has nacido de nuevo, necesita ser llena y formada por los pensamientos de Dios. Y vuelvo a lo mismo. Necesitamos entender de dónde viene esta acción que yo tengo. O sea, ¿por qué soy de esta manera? Hablé con una amiga de algo que le sucedió. Le cobraron una cosa legal porque su terreno supuestamente estaba invadiendo el terreno de enseguida de su casa y le estaban cobrando un dineral. Y el marido se enojó muchísimo. Los dos son cristianos, pero él estaba bien enojado y dijo: yo no voy a pagar. Les cobraban una cantidad bastante fuerte y dijo: yo no voy a pagar, esto no está correcto, ni fue mi culpa ni nada. O sea, así era como a mí me vendieron esta propiedad, etcétera. Y él no quería pagar y estaban ya metiendo abogados y la cantidad que tenían que pagar estaba creciendo. Y entonces ella le decía: págalo, pues no tiene caso estarte matando, pues, o sea, ¿para qué estamos en este pleito? O sea, págalo y ya. Y él no. Y esa noche él se metió a orar con el Espíritu Santo
Y se mete a orar y Dios le muestra por qué está así. Y lo lleva a un momento en su vida donde le pasa una cosa muy fuerte. Y él se aferró a cuidar las cosas materiales de una manera muy fuerte. Y se suelta y ore y llore y llore y suelta. Y dice, te voy a platicar lo que me pasó. Cambió su manera de pensar y se arregló el asunto. Pero hay muchas cosas de las que Dios nos quiere hacer libre. Me encantó el testimonio, bueno, todos los testimonios me encantó, todos los que dijeron que fueron libres del orgullo, porque a veces el orgullo es lo que menos vemos que tenemos. Pero me encantó Carlita, que yo nunca me imaginé que Dios la fuera a tocar cuando ella lo que quiere es aprender y aprender y estudiar y estudiar y estudiar. Pero su motivación era otra, su motivación era orgullo. Y solamente Dios se lo podía quitar. Y no quiere decir que no va a estudiar. Pero qué poderoso cuando tú dices, es que yo me voy a educar porque Dios me dio una mente y yo la necesito usar. No porque yo quiero demostrarle al mundo que yo soy alguien. Es más, mis amados, todos nosotros necesitamos de alguna manera estudiar. Mi marido, entre paréntesis, el pensamiento se tiene que formar o crecer con instrucción. Fíjese, invitaron a mi marido a un congreso de educación en Mérida. Son unos pastores presbiterianos, ellos tienen muchas escuelas en todas partes, varias escuelas aquí en México, tienen universidades, están levantando universidades en muchos lugares del mundo. Este movimiento, para darles un contexto, los presbiterianos es la gente más respetada dentro de todos los grupos cristianos, son muy respetados porque son extremadamente estudiosos. Todos los que se presentaron ahí a dar las ponencias, las conferencias, todos eran doctores en educación y todo. No, mi marido venía, y déjeme le digo una cosa que nomás para que vea cómo necesitamos ser libres, porque dijo mi marido, pues no me siento en la capacidad ahorita, no creo que estemos en ese punto, pero déjeme le digo que es una cosa que ellos promueven que los niños desde primaria estudien latín, que estudien todos los clásicos, Homero, Shakespeare, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, llenan sus mentes, porque Dios nos dio una mente para ser utilizada y para pensar y para transformar el mundo. No para que digamos, miren, yo sé latín y pienso, ¿cuántos de ustedes que decimos, vamos a estudiar inglés? Ay, no, yo no, mi mente no puede el inglés, puras mentiras. Niños en México, mis amados, en México están siendo instruidos en latín. El descubrimiento de ahorita de todos nosotros es que que no es cierto que las neuronas se van apagando, sino que hay una neuroplasticidad. Y muchos de nosotros, cuando el pensamiento, cuando el entendimiento no se llena con conocimiento, tú quedas hueco, y por eso muchas veces tú dices, ¿por qué hiciste esto? No sé, lo hiciste por un impulso, no porque pensaste. Y lo que Dios quiere es que nuestros pensamientos, en una manera correcta, sean los que dirijan nuestras acciones y no los impulsos, y no sentí este deseo y quiero esto y no sabes por qué estás haciendo las cosas. Y si te pones a pensar, a veces hay ese deseo. Me acuerdo que una mujer un día me dijo, es que lucho mucho, pastor, en mi matrimonio. Y empezamos y me empieza a decir las cosas y me dice, pastor, es que yo tomé la determinación de que yo no iba a ser pobre. Yo no quería vivir en la pobreza que yo viví.
Dice, y yo no veo que mi marido a veces pues le alcance. Y aquí es donde te volteas y dices, a ver qué dice la Escritura. Porque la riqueza material es lo de menos, mis amados. Dice, te quiero poner algo que me tiene robado el corazón. Leí ¿cómo se llama? Un escrito, ¿cómo se llama? No escrito, perdón, ya se me va la mente a veces. De Harvard, de la universidad esta muy de las principales de Estados Unidos, y dice que la verdadera educación, quiero que lo puedas ver, dice la verdadera educación, no que estés con todos los títulos del mundo, no, dice la verdadera educación promueve que haya hombres con una verdadera humildad, con una bondad, que son capaces de construir sus comunidades, dice, y que siempre van a ver el bien por los demás. Mi marido, lo primero que me dijo, Tita, me dice, son gente tan preciosa, tan educada, pero tan buena, tan humilde. Y ese es el deseo de nuestro corazón, porque gracias a Dios nos ha permitido formar muchachos de mucho progreso y todo, pero nosotros queremos en la escuela, y mi marido me dijo, vengo determinado a cambiar. Perdón, pero ya de una vez le digo, ¿verdad? Vengo determinado a cambiar a los maestros. Le dije, no, también a los maestros de grupo y a todos los que la iglesia enseña. Pero necesitamos dejar, ay no, ya tengo la mente de teflón. Todo eso que decimos necesita parar y memorizar la Escritura y leer la carta. Mire lo que dice 1 Corintios 2:16. Esto es algo para nosotros, por eso esto es un camino, y es un camino para ustedes, muchachos. Porque dice, voy a leer en 1 Corintios 2:16, pero lo voy a leer desde el 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, el hombre carnal no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Yo no sé cuándo a veces has estado hablando cosas espirituales y la gente te dice, está pero loca o loco, ¿no? Dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le va a instruir? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiero que todos repitamos este versículo. Porque ¿quién? 1, 2, 3. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo era una mente totalmente entendida. Era uno de los hombres más entendidos en la ley. Él sabía que su vida era un cumplimiento de toda la ley, y la ley es hermosísima y nadie podía decir nada porque lo veían cumpliendo y amando la ley de Dios. Y Él nos ha dado la mente de Cristo, pero esa mente a todos los nacidos de nuevo, si tú has nacido de nuevo, si tú sabes que tú tienes un hambre por lo espiritual, y yo no voy a levantar las manos, levanta las manos y yo te quiero decir, Dios te ha dado la mente de Cristo. A todos los que han nacido de nuevo, levanta, de veras que has nacido de nuevo, que tú sabes que has nacido de nuevo, tú tienes la mente de Cristo. Esa es la magnitud de la carta
de Dios. Tú no eres cualquier persona si has nacido de nuevo. Y un verdadero cristiano se va a instruir. No es un buen testimonio gente ignorante. Dios odia la ignorancia. Dios, de hecho, la razón por la que esta gente, la gente que nos apoya, los inversores en todo el proyecto de educación, él agarró porque uno de ellos decía, ¿se puede cambiar México? Digo, ellos son gente que desde otras esferas ven México a niveles que usted y yo ni entendemos, pero él dice, verás, y le dije, te voy a decir una cosa, le dije a uno de ellos, Dios odia la ignorancia. Y volteó y dijo, seguimos nosotros en este proyecto. De hecho, esta gente, que este movimiento de gente, de estos presbiterianos, dice mi marido que está impactante, que era una cantidad de recursos y varios empresarios mexicanos son los que están promoviendo esto y están pagando, y dice, lo que tú te quieras llevar, como tú te lo quieras llevar. Porque tenemos que cambiar la manera de pensar. Si cambias la manera de pensar de una persona, ya cambiaste la manera de pensar de todo. Pero a veces, yo no sé si tú te topas con gente, o a veces hasta en nuestras mismas casas, ¿no? La lucha que tenemos cuando el marido quiere hacer las cosas de una manera y la esposa de otra, porque es la lucha de las maneras de pensar. Y tengo noticias, dice que todos tenemos la mente de Cristo. Los matrimonios podemos dejar de perder nuestra vida y nuestra mente, porque ahorita el enemigo es lo que quiere, el enemigo de la mente. Nomás para que lo entiendas muy claramente y no nos podamos salir de aquí. Yo quiero el entendimiento por la escritura. En Efesios 2 del 1 al 3 dice, y Él os dio vida a ustedes, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Estábamos muertos cuando seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales ustedes también, a ver, di, entre los cuales yo también vivía en otro tiempo, di, en los deseos de mi carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esa es la rebeldía. Yo estaba haciendo la voluntad de mi carne, yo era muy voluntariosa. Cuando yo oigo el testimonio de mi marido, a mí me impacta mucho porque mi marido se transformó. Mi marido, lo que a él le sucedió de ese arrepentimiento tan profundo, tan vergonzoso de todo lo que era ella, de todo el orgullo. De hecho, yo tengo una foto del día antes que él se convirtió, era su licencia de manejar. Al otro día se tomó una foto, al otro día de que se convirtió, se toma la foto, mis amados, en una parecía, no estoy exagerando, parecía criminal, así, el odio en los ojos. Al otro día, mis amados, en la foto de la licencia de manejar, sus ojos eran completamente diferentes, y lo primero que hace, avienta todo. Vivía una vida muy desordenada y se dedica en una semana a no leer nada más que el Nuevo Testamento, y lo marcaron muchas cosas. Pero a mí me sucedió de otra manera. Yo no tenía una vida, pues yo no me consideraba pecadora, vivía una vida moral y hacía las cosas pues que más o menos todos mis compañeros hacían. Pero cuando me encuentro con Cristo y yo veo que yo hago nada más mi voluntad, y creo que mi voluntad es buena, no te puedes imaginar. Por eso yo no tuve esa conversión, pero yo tuve esta otra. Y yo, cuando fui yo, para mí la vida es, ¿cuál es tu voluntad, Señor?
Ni siquiera voy a hacer esto, ni siquiera. ¿Cuál es tu voluntad? Porque me marcó. Y he caminado por los caminos de su voluntad. Y siempre le digo a mi marido y a todas las esposas que sus esposos son cristianos, yo le digo, a mí dime qué es Dios, que te dijo que es su voluntad y yo te sigo. Y te apoyo y me voy contigo a donde quieras, pero dime qué es Dios. Entre paréntesis, sí, el varón tiene una capacidad de conocer la voluntad de Dios muy especial, no que nosotros no, pero como que es muy clara. La voluntad de la carne y de los pensamientos. Y luego mira la otra carta, la carta de los Efesios. Vela como una carta escrita a mano para ti. Te digo y requiero en el Señor que ya no andes. Vamos a decir todos bien fuerte, que ya no andes. Que ya no ande como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La mente carnal está llena de vanidad. Mis amados, este siglo, lo que nos tocó vivir, lo que están las redes sociales haciendo es tomando el pensamiento y cambiándolo. Están hablando la gente, los eruditos de científicos, los teólogos, todo mundo está diciendo, el problema que hay con las redes sociales es que solamente unos cuantos tienen en sus manos este poder con el que están cambiando a toda la gente, nos están cambiando la manera de pensar, porque ahora se trata de nosotros. Utilizamos desperdiciando nuestra vida hasta 7 horas promedio, se cree, de niños, adolescentes y adultos también. 7 horas en el scrolling, donde todo se trata de nosotros, donde todo es automático. En 10 días te aseguro que tú vas a tener un cuerpo espectacular. En 10 días te vas a convertir en el hombre más millonario de este mundo. En 10 días vas a tener las puras mentiras, porque no se trata de nosotros. Por eso lo que recibieron, muchachos, fue algo muy valioso. Recibieron una revelación de la cruz. No sé qué tanto todos y en qué manera. No hay otra cosa. No se trata de que si me siento y ahora me siento mal y ahora me siento bien y yo me tengo que sentir bien. Dice precisamente uno de los teólogos más respetados, un anciano precioso. Dice, el cambio que vino, dice, es la época de más abundancia y es la gente más miserable. Es la gente la época de más información y es la época de más ignorancia. Es cuando todo está lleno de angustias, de la noche, de que sentimos que se nos está pasando la vida, la época de más suicidios. La época de menos productividad, porque estamos, lo que nos están vendiendo lo estamos tomando y esta medicina, con esta te vas a arreglar de todo. Y ahí estamos nosotros, ¿verdad? Es hasta pasándola. Y mis amados, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Este es el versículo con el que yo quiero que tú te quedes. En Isaías 55, 6, 8, las más grandes. Esta es la carta para ti, para mí. Esta es la carta más extraordinaria que puedo tener. Deja lo que te está diciendo quien te guste, tus ídolos y ve esto. Lee esto. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Bien recio. Deja tus pensamientos
y vuélvanse al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y mira lo que dice Dios. Quiero que cierra un momentito tus ojos y te lo voy a decir, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Dios no piensa como nosotros. Dios no actúa como nosotros. Él es digno de confianza. Lo que ha provocado esta época en la que vivimos es, creo que ya se los había comentado mi marido aquí en un momento de predicación, vivimos en la época de mayor desconfianza de la historia. No confiamos en nadie. No confiamos en los doctores. El doctor nos dice una cosa y vamos a Google a ver si es cierto, ¿verdad? Y a ver qué me va a causar esto. Y le cambiamos al doctor la receta. No confiamos en los maestros. No confiamos en los alumnos. No confiamos en la iglesia. No confiamos, mis amados. Y a lo mejor no te has dado el tiempo de pensar, pero la Escritura es muy clara para que examina tus pensamientos, dice Lamentaciones, examina tus pensamientos y volvamos al Señor. Sí, porque tú estás agarrado de tus pensamientos, porque tú determinas que sí, que no. Y eso es, mis amados, un yugo muy tremendo. Déjame te digo algo que pasa con los pensamientos. Te lo tengo que decir porque yo lucho con cosas. Cuando estoy atorada con algo, y me atoro como cualquier persona, y yo volteo a ver qué es lo que creo. Cuando empezamos a servir al Señor, mi marido y yo, que había tanta persecución, ahorita le estaba diciendo a Lidia Estrada, y mi marido, ¿verdad? Su pasión por todos lados, no importaba si lo hacía solo, él quería comunicarle a Parral que Cristo perdonaba sus pecados, así es de que hizo cosas imposibles. Solo se ponía en la plaza principal a predicar el evangelio. Y luego empieza a formarse la congregación y empieza a hacer eventos, y vamos a hacer eventos porque la ciudad necesita conocer, y la ciudad hablaba horrores de nosotros, y resulta que a los eventos que hacíamos iba la gente que más hablaba de nosotros, y yo no entendía el por qué. Me acuerdo del casino de Parral atestado. En las cenas conferencias tenemos fotos, pero un día antes de eso dice, vamos a hacer un evento en el lienzo charro. Y yo me quería morir. ¿Cómo que vas a hacer un evento en el lienzo charro? Pero mira cómo todo el miedo y todo el haber oído todo lo que estábamos pasando. Efectivamente al lienzo charro le caben 4,000 personas y llegaron 250 personas. No, pues ya se imaginará el drama parralense. No, quién sabe qué. Y en eso sucede algo que me dejó con la boca abierta. Solamente 200 personas. Y luego eran unos gringos, no servía muy bien la traducción y el sonido. Y en ese momento, de las gradas, cuando hace el llamado a recibir a Cristo, baja una de las personas, digamos, más estudiadas en aquel entonces de Parral, que era el señor Estrada. No sé por qué fue, no sé por qué se atrevió a ir al lienzo charro. Él era masón en grado 33, tenía condecoraciones del presidente, creo que de Adolfo López Mateos, no sé si está Lidia y baja ese señor, Dios lo toca y baja por medio de las gradas y atraviesa todo el lienzo charro. No le importa la vergüenza, lo que diga, no le importa nada, y pasa a recibir a Cristo y su vida es transformada. Después andaba el señor Estrada, va y rechaza todo eso, todo. Y después andaba con mi marido en la plaza principal predicando el evangelio.
Es que el reino, mis amados, cambia tus pensamientos. ¿En qué pensamientos estás atorado? Hay una necesidad de mamás, de niños chiquitos, paren el celular de sus niños. Yo a veces no soy tan alarmista en esto, pero oí y quiero ver si vienen a hablar con nosotros de la cantidad de pornografía, niños adictos a la pornografía desde los 8 años de edad. Adultos, jóvenes, la cantidad de cosas bombardeadas, pero nosotros los sobreprotegemos de que no les falte comida, los regañamos de que esto y que el otro, pero los dejamos en manos de gente que los está llevando cautivos totalmente a Babilonia. Y nosotros también. Ya no trabajamos. Ya no tenemos creatividad para trabajar porque estamos viendo y luego nos llenamos de envidia y este está haciendo esto y nos estamos a compare. Pero mira lo que hizo Jesús. Hay otro pasaje que quiero que se quede con ello. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperabais. En Isaías 54, esta es la manera de vivir que todos nosotros necesitamos seguir. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Eso es lo que tenía Jesús, lengua de sabios, y habló palabras al cansado. Y mire lo que hacía: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Lo primero, la disciplina. Una palabra que no nos gusta, una palabra que está contra la cultura, la disciplina. Lo primero que hago, yo no agarro el celular, yo lo dejo afuera. Yo no quiero saber, yo quiero que mis oídos oigan a Dios. Yo me levanto, me tomo un vaso de agua, me pongo en un lugar donde yo escucho a Dios. Yo quiero escucharlo. Esto es lo único que te va a dar vida. Eso es lo que Dios quiere de todos ustedes que regresaron del campamento. O sea, tómense. Ojalá hubiera un aparatito que nos, ¿cómo se llama? Que nos pusiera una alarma y nos dijera, pip, 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 ya te pasaste del tiempo. Porque las redes están causando adicción y te está formateando. De pronto quieres ser alguien más que no eres tú y que Dios no te formó. Pero Dios quiere tu mente, que estudies, que leas. Miren, yo les he dicho, yo sí soy hiperactiva. O sea, los hiperactivos no nomás son niños. No me dieron la pastilla a tiempo y toda mi vida mi mente está revolucionada. Y yo batallo mucho. Y tuve que hacer una disciplina de leer. Me agarró mi yerno, tengo un yerno impresionante, Mike, es un cerebro de esos cerebros que usted se siente y lo escucha y se queda así como que, ¿what? Y me dijo, tienes que leer. Y me tiene una lista de libros. Entonces ahí estoy, leí. No me grabo a veces todo, pero tengo esa disciplina. Y es una bendición enorme. Ojalá y todos puedan leer son 2 libros estos últimos, porque es una búsqueda en mí. Esta cuestión de la bondad y de la humildad, si no eres una persona estudiada de algún modo, nunca vamos a llegar a ser humildes. Vamos a ser gente que corre de un lado para otro. Necesitamos entender de dónde vienen nuestros pensamientos y que nuestros pensamientos se liguen a los de Dios. Todos los días Jesús se paraba, era Dios. Todos los días se levantaba de madrugada y yo quiero oír como los sabios, porque si voy a dar palabras al cansado, si voy a enseñar sabiduría, yo necesito oírla primero. ¿Cómo les voy a hablar de paz y de seguridad si yo estoy toda loca?
Mis amados, ¿verdad que hay como un velo que si yo te digo, es que tienes la mente de Cristo, ¿verdad que como que no? A ver, dígame. A ver, ¿de veras usted cree que tiene la mente de Cristo? Entonces, por eso, mis amados, a veces andamos con puros feelings. Y no hay peor cosa que un pensamiento. Y hay gente que dice, es que yo siento esto y yo. Sí, pero espérame, ¿quién te puso ese sentimiento? Pues lo agarré de ahí, vi que esta persona hacía esto y esto, entonces yo empecé a hacer eso. Pero todo lo que tú eres y todos los cambios los tienes que tomar de la Escritura. Esta es la carta. Esta es una carta escrita con sangre, con la sangre de Jesús, el intermediario, el mensajero, el verbo hecho carne presente, el que vino y nos dijo, estas son las maneras de Dios. Te voy a liberar de todo, de cosas que a veces no sabes que tienes. Hay mucho. A veces le digo a mi marido, a veces siento que apenas estamos empezando. Y ahora ¿cómo le hago? Ahora ¿cómo le hago para uno por uno? Va a venir un judío, entre paréntesis, un judío que se convirtió, es un muchacho muy joven, va a estar el martes en la noche. Por casualidad me dijeron que si quería que viniera, compartió en Puebla y todo el mundo lo quería. Dice, tiene unos días libres. Le dije, no me importa, vamos a traerlo para acá. Le voy a decir qué dijo. Una cosa que hemos estado viendo en las oraciones. En las oraciones estamos viendo el libro de los Hechos, y el libro de los Hechos, cuando lo oras y lo lees desde la carta, es muy diferente a como siempre lo he leído, lo he percibido. Yo siempre lo he percibido como los milagros, etcétera, etcétera. Y de pronto me doy cuenta que el libro de los Hechos es Pablo y los discípulos teniendo una revelación de la resurrección, compartiendo de la resurrección, con unas persecuciones y unos sufrimientos y asesinatos y despojos, todo el libro de los Hechos. No puedes entender las cartas hasta que no entiendes el libro de los Hechos. Y lo que más me impactó, que comentábamos en una de las oraciones, que hablando de eso, mis amados, parte de la disciplina es eso. Porque nos salimos de vacaciones y nos salimos de vacaciones de Dios. Y Dios nunca se va de vacaciones, gracias a Dios. Si usted ya se fue de vacaciones, Dios nunca se va de vacaciones. Hablar, estuvo gruesísimo según lo que me dijeron sobre las disciplinas. Y ¡fum!, se fue para abajo la oración. Porque queremos sentir. Y no, mis amados, es que tu mente necesita la sabiduría de Dios para ser transformada. ¿Y sabes qué dijo? Por eso quiero que venga, me quiero sentar con él, quiero preguntarle muchas cosas. Y dijo una cosa, porque el apóstol Pablo enseñaba del Antiguo Testamento y su defensa era, nunca les he predicado nada que no esté en la ley, nunca. Y yo decía, o sea, me cayó el 20. Y dijo este judío, bien bonito, dice, miren hermanos, les dijo a todos los jóvenes, ¿no? O no sé si dice, yo sé que todos ustedes aman el Nuevo Testamento, pero yo quiero decirles que los apóstoles no tenían el Nuevo Testamento. Ellos predicaban del Antiguo Testamento. Y yo dije, pero si ni siquiera conocemos muchas cosas del Antiguo Testamento. Y les empezó a dar una cátedra de quién era Jesús por medio del Antiguo Testamento. Y te cambia la vida entender a Jesús desde el Antiguo Testamento.
tienes la mente de Cristo, tú tienes la mente de Cristo, tú tienes la mente de Cristo, tú tienes la mente de Cristo. No la desperdicies, no se la entregues a este aparato, no se la entreguemos. No le creas. Es una adicción tremenda lo que ocasiona porque te quieres olvidar del mundo, ¿verdad? Y pones porque te quieres olvidar, pero no cambian las circunstancias y tú tienes que cambiar tus circunstancias. Tienes la mente de Cristo. Tenemos que tener disciplina. Tenemos que ver qué es lo que dice Dios de nuestro cuerpo. Y hasta que no lo entendamos y honrarlo como el templo del Espíritu Santo y parar lo que estamos haciendo. ¿Cómo se verá un pueblo de veras humilde? ¿Cómo se verá en Parral? Un pueblo muy humilde, lleno de fe. Todo lo que escuchamos define nuestros pensamientos. Y el último versículo es Efesios 4, 22 y 23. En cuanto, si quieren lo decimos todos juntos como si usted estuviera predicando. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de vuestra mente. No hay cosa más poderosa que la mente y los pensamientos y todas las conexiones neurológicas. Es una maravilla. No se la entregues a tus enemigos. No se la entregues al enemigo de Dios. Entrega tu vida al Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Yo espero que se continúe. Hay unas cosas, cuando entiendes cosas de la ley tan poderosas, mis amados, porque ahorita de lo que más necesitamos ser liberados es de la avaricia, de sentir que por el dinero valemos, etcétera, etcétera. Y todo cómo hizo Dios con el pueblo de Israel para liberarlos de todo eso y darles la verdadera riqueza. Por eso el judío es muy fuerte en que dice: me pueden quitar todo. Así están programados. Me pueden quitar la casa, me pueden quitar mis terrenos, me pueden quitar mis empresas, pero lo que yo tengo aquí no me lo pueden quitar. Por eso es una nación que nadie la ha podido destruir y han arrasado y han acabado con ella. Muchachos, lo que metan aquí, nadie se los va a quitar. Lo que metan aquí. Y yo quiero que pongamos todas esas resistencias, porque es una resistencia en la mente, cualquier cosa. Ay, no, yo eso no. Ay, no, yo eso no. Eso, párate y trabaja contigo y di: a ver, ¿de dónde viene ese pensamiento? ¿Por qué tengo este coraje contra el orden, contra muchas cosas? Tristemente, yo les he platicado. A mí me costó mucho amar el orden, muchísimo, porque mi papá amaba su ferretería y él tenía una filosofía, no que fuera cochino, era muy limpio, pero él decía: no, si ven todo ordenado y ven a los trabajadores allá afuera, quiere decir que no hay movimiento y que no estamos vendiendo nada, así es de que no se pongan a barrer. Barran cuando esté la gente, pero no se pongan a barrer porque le estamos diciendo a la gente quién sabe qué. Pues para mí el orden. Pobrecito mi marido, yo no sé cómo me aguantó. Soy muy limpia, pero no soy ordenada, no era. Y para él, Dios lo primero que hizo fue ordenar. Mi marido abrió un cajón y lo primero que hace es ordenar todo. Él no puede ver un cajón desordenado. Y luego yo: es que se nos va a hacer tarde. No, hay una cosa que está, él no llama a la gente: venga y arrégleme, esto se descompuso algo. Él agarra las pinzas, las arregla.
Él ama su casa y su casa Él la arregla. Ama el no desperdiciar. Me dice, a mí no me gusta desperdiciar la comida. Porque yo tengo apuro y yo no tengo tiempo de esto. Y mis amados, me he arrepentido. Nada de lo que hacemos está fuera de esta preciosa voluntad. Me imaginé tener gente que en lugar de estar perdiendo su vida, ¿cómo hago más dinero? Y enojado y esto y el otro y en crisis. Estudia y estudia lo verdadero. Y se levantan científicos entre nosotros. Yo le dije al Señor, no, pero primero tú. Yo no quiero que los demás, primero nosotros. Yo quiero que un día, si Dios nos permite, que tengamos la universidad, nuestros alumnos sean la gente más consagrada y más humilde y más buena que hay. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Levante sus manos. No fue idea mía. Yo no defino. Dios definió en Cristo que nos iba a dar la mente de Cristo.